¿Necesitas componentes para tus proyectos electrónicos? Consulta primero en utsource.net. En utsource.net vas a encontrar el más variado stock de componentes electrónicos para tus proyectos a muy buen precio. Ingresa ya desde el link que te dejo en la descripción de este video y consulta por tus componentes ahora mismo. utsource.net. Haz tu sueño realidad. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a la cuarta parte de nuestro pequeño y humilde tutorial de microcontroladores PIC. En esta ocasión vamos a ver el segundo método de control de un servomotor con un microcontrolador PIC. Los dejo entonces con el video. Bueno, y aquí tenemos el segundo método de control de un servo con un PIC. En este caso, este ejemplo se llama servo switch. Y lo he nombrado así porque el servo será controlado mediante dos pulsadores. Uno conectado al puerto A0 y el otro conectado al puerto A1. Y en función de cuál de ellos se presione, el servo se moverá hacia la izquierda o hacia la derecha. Paso a explicarles cómo funciona. Tengo que suponer que ustedes ya tienen configurados los fusibles y los puertos de su microcontrolador. Es tan fácil como copiar y pegar las configuraciones de nuestro proyecto anterior en nuestro nuevo proyecto. Ok, una vez que hicieron eso, comenzamos a escribir la primera línea de nuestro código, en la que crearemos nuevamente una variable, pero esta vez será del tipo Word y la llamaremos pw. En la siguiente línea la inicializaremos en 150, al igual que en nuestro anterior proyecto. Una vez creada la variable e inicializada en el valor elegido, crearemos una rutina principal en la que se ejecutará la primera parte de nuestro programa. La llamaremos leer. En la primera línea de esa rutina vamos a comprobar el estado lógico del pulsador conectado al puerto A0. Entonces escribimos if port A.0 igual 0, then goSub CW. Con eso le decimos al microcontrolador que si el estado lógico del puerto A0 es igual a 0, entonces salte a la subrutina CW, que ya veremos qué es lo que hace. En la segunda línea de la rutina leer, nuevamente comparamos un estado lógico, pero esta vez será el del puerto A1. Entonces escribimos if port A.1 igual 0, then goSub CCW, con lo que esta vez le decimos al micro que si el estado lógico del puerto A1 es igual a 0, entonces salte a la subrutina CCW, que en instantes también veremos qué es lo que hace. En la siguiente línea encontramos la instrucción pulse out port B.0, PW. Suponiendo que ya vieron el ejemplo anterior completo, entonces sabrán que con esto le estamos diciendo al micro que saque un pulso mediante el port B0 cuyo ancho sea igual al valor de la variable en ese momento. Recordando que al principio lo habíamos inicializado en un valor de 150, entonces sabremos que el pulso tendrá un ancho de 1.5 milisegundos. Finalmente, aquí debajo hacemos una pausa de 20 milisegundos y seguidamente regresamos a la etiqueta leer, con lo que el ciclo se repetirá nuevamente. Una vez que terminamos de escribir la rutina principal, pasamos a escribir las subrutinas CW y CCW. Comenzaremos por la subrutina CW, que hará girar el servo hacia la derecha. Creamos la etiqueta de la subrutina CW. En la primera línea de esa subrutina, comparamos el estado lógico del puerto A0. Si es igual a 0, entonces salta nuevamente a la etiqueta CW. Con esto lo que hacemos es crear un antirrebote para evitar un funcionamiento errático al presionar el pulsador conectado al puerto A0. De esta manera, la rutina comenzará solo al soltar el pulsador. Una vez que soltamos el pulsador, se ejecutará la siguiente línea, en la que comprobaremos el valor de la variable PW.
Si esta es mayor a 250, entonces retornará a la línea que está debajo de la comprobación del puerto A0 en la rutina principal. De no ser así, entonces se ejecutará la siguiente línea en la que sumamos 10 al valor de la variable. Luego de eso, se ejecuta la siguiente línea, que hace retornar el programa a la línea que está debajo de la comprobación del puerto A0 en la rutina principal. Bien, ahora escribiremos la subrutina ccw, que hará girar el servo hacia la izquierda. Creamos la etiqueta ccw. Luego, en la primera línea de esta subrutina, comprobaremos el estado lógico del puerto A1. Si es igual a 0, saltará a la etiqueta ccw, creando un antirrebote como en la subrutina anterior. Si no está en 0, seguirá con la siguiente línea, en la que comprobaremos el valor de la variable pw. Si es menor a 50, entonces retornará a la línea que está debajo de la comprobación del puerto A1 en la rutina principal. De no ser así, entonces se ejecutará la siguiente línea, en la que se le resta 10 al valor de la variable. Y en la siguiente línea se hace retornar el programa a la línea que está debajo de la comprobación del puerto A1 en la rutina principal. Finalmente, en la última línea de código, se indica el final del programa. Bien, una vez que escribimos todo nuestro programa, vamos a compilarlo y pasaremos a hacer una prueba en Proteus. Ok, aquí ya tenemos el diagrama en Proteus y vamos a hacer una simulación para comprobar el funcionamiento del programa que acabamos de escribir. Como pueden ver, aquí ya tenemos los dos pulsadores conectados al puerto A0 y el puerto A1. Bien, vamos a cargar el archivo exa. Hacemos doble clic en servoswitch.exe, damos clic en OK y corremos la simulación. Bien, como pueden observar, al iniciar la simulación, el servomotor se mantiene en la posición 0, o sea en 0 grados, y no se mueve. Aquí en el osciloscopio podemos ver que el pulso ocupa un cuadradito y medio, lo que nos indica que el microcontrolador está enviando un pulso de 1.5 milisegundos. Si hacemos clic en el pulsador conectado al puerto A0, veremos que el servo comienza a moverse hacia la derecha. Y vemos también aquí en el oscilograma que el pulso comienza a volverse más ancho. Y también el servo sigue moviéndose hacia la derecha. Bien, ahora vamos a comprobar el funcionamiento del pulsador conectado al puerto A1. Y como podemos ver, cuando presionamos, el servo comienza a moverse hacia la izquierda. Y el osciloscopio nos marca el pulso, en este caso de 1 milisegundo aproximadamente. Si seguimos presionando, el pulso llegará a 0.5 milisegundos. Bien, aquí tenemos el servo en la posición menos 90 grados y el pulso en 0.5 milisegundos. Si volvemos a presionar el pulsador conectado al puerto A0, nuevamente vemos que el pulso comienza a volverse más ancho y el servomotor comienza a moverse hacia la derecha. Vamos a hacer que se mueva hasta más 90 grados. Bien, como podemos ver, el código funciona perfectamente bien. Ahora vamos a hacer un montaje físico en una protoboard para comprobar el funcionamiento en el mundo real. Ok, y ahora vamos a comprobar el funcionamiento del archivo servoswitch.exe
Y para ello vamos a conectar nuevamente el programador a nuestro protoboard, siempre teniendo cuidado de haber desconectado anteriormente la tensión de alimentación. Tiene una protección el circuito, pero lo mismo hay que tener cuidado de que esta alimentación quede desconectada al momento del programar. Bien, nos vamos a ir entonces al PIC 3. Vamos a importar el archivo Servo Switch en la carpeta Programas. Hacemos doble clic en la carpeta Servo Switch y luego hacemos doble clic en el archivo servoswitch.exe. Muy bien, y ahora vamos a dar clic en Write y nuestro microcontrolador comienza a cargarse y listo, ya el archivo exe está cargado. Vamos a desconectar el programador y una cosa que van a notar es que una vez que yo alimente el circuito, el servo se va a ir a la posición central y se va a quedar ahí esperando hasta que yo presione cualquiera de los dos pulsadores que tenemos en la placa. Vamos a alimentar el circuito y como pueden ver, el servo se fue a la posición central esperando ahí a que yo presione cualquiera de los dos pulsadores de la protoboard. Bien, voy a presionar primeramente el pulsador conectado al puerto A0 y en teoría el servo tiene que comenzar a girar hacia la derecha, así que hacemos clic y vemos que el servo comienza a girar a la derecha por pasos. Siempre que yo presiono el pulsador hace un paso, presiono el pulsador y como pueden ver no pasa nada. Esto es la actuación del antirrebote que habíamos implementado. Si yo suelto el pulsador, el servo avanza un paso. Y bien, como pueden ver, una vez que llega al límite, por más que yo presione el servo, por más que yo presione el pulsador, el servo no se mueve. Ahora vamos a presionar el pulsador conectado al puerto A1 y van a notar que el servo comienza a moverse por pasos hacia la izquierda. Verán que el antirrebote funciona porque cuando yo presiono el pulsador, el servo no se mueve. Cuando yo lo suelte, entonces ahí se va a mover. Bien, como pueden ver, el servo se mueve por pasos presionando los pulsadores. Eso quiere decir que nuestro código funciona perfectamente bien. Ahora vamos con el siguiente método de control de un servomotor con un microcontrolador PIC. Y bien amigos, hasta aquí la segunda parte de cómo controlar un servo con un microcontrolador PIC. Nos veremos en la siguiente entrega de este interesante tutorial. Hasta la próxima.